A ver, Ya está, doctor. Cuando usted guste, iniciamos. ya. A ver, entonces, caballeros, otra vez, ojalá que ya no haya inconvenientes. Les decía que vamos a ver en primer lugar algunas características generales que son comunes a la lesión celular o tisular que padece el hígado en algunas o en cualquiera de las enfermedades que haya. Y lo hemos repetido siempre, que una vez que se daña la estructura, es fácil colegir de que se va a dañar o se va a malograr, la fisiología. Por lo tanto, entramos al campo de las enfermedades o la patología. Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora para el caso de las enfermedades hepáticas. Estamos viendo una fotografía que es de un texto de histología, un esquema, en donde está prácticamente la parte de un lobulillo, o los componentes principales del parénquima hepático en general, que son los hepatocitos alineados en una o dos columnas, con tamaño y forma similares, equivalentes, y el núcleo. Un detalle importante, miren la relación entre el núcleo y el citoplasma de cada uno de ellos, y el tamaño y la ubicación, porque en algunos detalles, en alguna patología, vamos a destacar esto en alguna de las diapositivas que tengamos. Después tenemos una tríada que es fundamental para entender mucha de la patología hepática a veces, que es la famosa tríada portal, donde hay un canalículo, una vena y una arteria. Fundamental, la arteria obviamente para la nutrición y la vena fundamental en la circulación de retorno del sistema venoso, y justamente este fenómeno o este componente tisular, si se quiere, es uno de los más representativos en alguna patología del hígado también. Brevemente, las zonas en donde está establecido más o menos ya ahora la división de los lobulillos, ¿no? La zona más roja, la zona 1, miren el contraste que hay entre el 1 y el 3. Esto lo único que nos señala que aquí en esta zona 3 hay menos perfusión sanguínea de las arterias, por lo tanto es mucho más frágil y más endeble para que padezca alguna lesión. La zona 2, que es la intermedia, está más o menos equilibrada entre las condiciones, que esta siempre en la 1 tiene más fortaleza porque tiene mejor aporte sanguíneo arterial, principalmente. Esta es una fotografía, una microfotografía muy simple para que vean. Esta es la vena central del lobulillo. Y este es un espacio porta. Hay un espacio o un componente parenquimal que ustedes están viendo que tiene unas ciertas características. Y estas son las columnas de hepatocitos, ya no en esquema, sino en la histología. Vean también entre las columnas de hepatocitos los sinusoides, que también juegan un papel determinante, no solamente en la fisiología, sino en la patología de alguna de las entidades que vamos a revisar. La vena central, si ustedes ven, no es tan regular si se quiere. En los esquemas sale generalmente muy circular, pero no es así. Sin embargo, podemos ver claramente las columnas o los hepatocitos más próximos a ella, que también por una cuestión mecánica, como veremos, son los que más sufren en cuanto haya un incremento de la presión intravenosa. Por una cuestión física, lógicamente, la zona más periférica de ellas serán las primeras que se comprometen. El otro detalle es que aquí a estas alturas ya podemos también algo de fisiopatología. Si se incrementa la presión dentro de la vena central del lobulillo y a ella concurren muchos, estos espacios que está viendo blancos, sinusoides de drenaje, se entiende también que este tipo
de lesión, aumentando la presión aquí, va a repercutir también en los sinusoides. Por lo tanto, en algún momento, cuando aumenta mucho la presión de la vena central del lobulillo, también va a aumentar en los sinusoides más próximos y se van a dilatar. También es un aspecto importante en la patogenia de algunas entidades que vamos a ir señalando seguramente. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones que pueden afectar la estructura del hígado? Puede haber problemas metabólicos, de hecho, tóxicos. No nos olvidemos que todas las sustancias que entran al organismo tienen que pasar por el hígado al gran laboratorio que es el hígado y transformarse muchas veces ahí y hacer a una activación en algunos casos y otra una inactivación. Y como todo es concurrente hacia el hígado, todo lo que ingresa, ya sea por vía digestiva, respiratoria, vascular, etcétera, va a llegar al hígado en algún momento. Y si entra un tóxico muy agresivo o por mucho tiempo, es fácil entender que el hígado se puede estar o se va a encontrar alterado. Ni qué hablar, lógicamente, con las enfermedades microbianas. Como cualquier otro tejido u órgano de la economía, los microbios pueden hacer presa también del hígado. Desde problemas parasitarios, microbianos, virales y de alguna naturaleza que la vamos a ver por ahí, el hecho de que son agentes biológicos que pueden agredir al hígado. Los trastornos circulatorios también tienen su repercusión, y no solo repercusión, sino una condicionante de alteraciones circulatorias que no dependen propiamente de la estructura hepática, sin embargo, tienen una repercusión muy importante en la anatomía y en la fisiología del hígado. Por ejemplo, el caso de la circulación, hablamos, una insuficiencia cardíaca congestiva va a dar hepatomegalia, es decir, un crecimiento del hígado por un remanso que haya. ¿Por qué? Porque no hay una circulación adecuada y no llega o no circula, no viaja la sangre con la misma velocidad que en condiciones normales. Entonces se hace un remanso y se produce lo que es una congestión hepática también, pudiendo derivar después en una cirrosis hepática, y por ende toda la circulación que llega también al hígado va a estar alterada y se produce, por ejemplo, una ascitis o un edema en miembros inferiores, en fin. Y lo alterado de inicio no es el hígado, sino es el corazón, pero tiene ese tipo de repercusión. Las neoplasias, es fácil entender también que cualquier neoplasia, benigna o maligna, de acuerdo a la ubicación que tenga, puede comprometer la función del hígado y eventualmente poder ser responsable de la muerte de algunos de los pacientes que tengan estas neoplasias malignas especialmente. Como verán ustedes, aquí hay una serie de consideraciones que pueden ser también comunes a otro tipo de patología. Sin embargo, hay unas enfermedades primarias, es decir, la hepatitis, por algo su nombre lo dice, hepatitis afecta solamente al hígado, ¿no? Hepatitis, y hay algunos virus que son hepatotropos muy exigentes. Una esteatosis, en este caso alcohólica o no alcohólica, es bien conocido ya la relación que hay entre el volumen de ingesta de alcohol y la aparición de estas gotitas de grasa intracelulares que las vamos a ver. Y después puede ser los carcinomas, tanto primarios que pudieran ser, como aquí señalamos, enfermedades primarias, o neoplasias primarias o metastásicas que también, por ser el hígado y el pulmón uno de los órganos por los que discurre toda la sangre de la economía, no es de extrañar entonces que sean asiento del mayor número de lesiones metastásicas en las neoplasias.
Algunas enfermedades secundarias que tienen repercusión, como hemos señalado, una insuficiencia cardíaca, brevemente lo explicamos, una siembra carcinomatosa, no solo en el hígado, sino también sería en otro tipo de órganos también, y alguna infección o alguna alteración extrahepática que tenga repercusión sobre el hígado. Un detalle interesante es que el hígado tiene una reserva funcional que es muy, muy importante, que soporta muchas agresiones, y para que estos procesos lleguen a tener una repercusión en la salud del sujeto es porque la lesión o la agresión o es muy grande o es por mucho tiempo ya. Algunos procesos difusos severos con alteración de flujo biliar pueden comprometer seriamente la función del hígado y amenazar la vida, dice aquí. Ejemplo de esto, una cirrosis hepática. Son procesos difusos, no es localizado. Un tumor es localizado. Una cirrosis no. La cirrosis es panorgánica, compromete todo el órgano, todo el hígado. Algunas pruebas que pueden ser útiles, como verán ustedes, de evaluación de laboratorio en los hepatocitos, es decir, no necesitamos necesariamente que hacer biopsia para ver cómo se encuentra la función del hepatocito. Si bien no vemos la histología, sin embargo, por alguno de estos valores, podemos nosotros inferir la capacidad funcional óptima o no del hígado. Y hay algunos tipos de pruebas, por ejemplo, para ver cómo están los hepatocitos per se. Hay algunos dosajes que se hacen, como lo tienen ustedes acá. Si quiere usted o queremos ver la función excretora biliar, también hay una batería de exámenes que se solicitan para ver cómo está esa función. ¿Cómo está la función del hígado? Uno es la integridad y el otro es la función. Perdón. También tenemos una batería de estos, y estas son de uso cotidiano. Prácticamente cada paciente o todo paciente que llega con una afectación que probablemente esté localizada en el hígado va a necesitar estas y probablemente otros exámenes que haya. Y estamos hablando en este caso solamente de laboratorio, no de otro tipo de exámenes como son las imágenes, por ejemplo. Muy bien, brevemente también, esta es una copia de vuestro texto para que vean cómo se van cambiando en esquemas, lógicamente, de acuerdo a la estructura que se vaya comprometiendo, ¿no? Hay una extinción precoz del parénquima. ¿Qué es lo que ocurre? Como se pierde el parénquima, se necrosa, se aproximan las estructuras que no se alteran. En este caso, por ejemplo, la tríada portal con la vena central, y se aproximan. Además, que puede haber formación de tabiques de tejido fibroso cicatricial, en este caso representada por el color marrón, dando lógicamente, aquí muy evidente ya no solamente es un hepatocito alterado, sino es el tejido en general, como estarán viendo. Después los tabiques estos pueden tener diferente forma, o pueden inclusive, eventualmente, si se elimina la anoxia que está condicionando esto, podría regresionar o esperar que regresione en algunos casos. Algunos datos histológicos o citológicos de la degeneración o del daño hepático que pueda darse. Ya estamos hablando estructura ya. Puede observarse, y así es, también valoramos eso en algún momento nosotros en la histología para poder interpretar los cambios que pudieran darse. Hay una degeneración y acumulaciones intracelulares. Por ejemplo, uno de ellos es el edema y degeneración balonizante, por la similitud con un balón, con una pelota, porque el hepatocito, como veíamos al inicio, es más o menos poligonal si se quiere, si en dos dimensiones, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se produce un edema
del hepatocito y hay una degeneración balonceada, se vuelve más bien redondo. Y eso tiene su explicación. Y después veremos qué sustancia es la que hay dentro de ella. Hay una degeneración espumosa llamada así del hepatocito también, que es característica en los casos de colestasis, es decir, hay remanso de la bilis. La esteatosis, que es el cúmulo, el depósito de lípidos dentro del hepatocito. No vamos a estudiar acá las causales de esos fenómenos. Lo señalaremos solamente en algunos casos. Una, cuando son pequeñas vesículas, es microvesicular, y cuando la vesícula es más grande, así ya tiene quizá el tamaño del núcleo o más, o por último, a veces puede comprometer casi todo el citoplasma, es una macrovesicular, que también tiene su expresión o su interpretación, dirías. La principal causa de la esteatosis es el alcoholismo, pero ahora está apareciendo últimamente una epidemia de esteatohepatitis no alcohólica, pero también en pacientes que sufren algún tipo de intoxicación. En este caso puede ser alcohol o no u otra droga. Curiosamente, las damas que están gestando pueden tener también un grado mínimo no significativo en la mayoría de los casos de esteatosis. Y es un fenómeno fisiológico, sin embargo, miren lo que ocurre. Los obesos, bueno, es fácil colegir, si aquí tienen grasa en todas partes, también puede tener y debe tener el hígado. Los pacientes diabéticos también por un trastorno metabólico llevan o terminan acumulando más lípido de lo necesario dentro de los hepatocitos. Por alguna situación de mayor ingesta o mayor ingreso, no necesariamente ingesta, mayor ingreso de algunas sustancias, por ejemplo, como el cobre o el hierro, o alteraciones en el metabolismo de estos elementos, y se quedan depositados dentro de los hepatocitos, dando una característica histológica que uno tiene que buscarla a veces, porque no es fácil identificarla. Esto es lo que decíamos, miren, la degeneración balonizante. Si se acuerdan, el hepatocito más o menos era poligonal, les decía, y aquí estas células que son las más claras, que está pasando el puntero, se vuelven más bien circulares o redondas, si se quiere, si uno hacemos la proyección tridimensional. El citoplasma más claro. ¿Qué puede ser? Esto puede ser causado por agentes tóxicos o daños inmunológicos. La imagen, ¿cuál es? Ya lo hemos señalado, hepatocitos edematosos. Edema es en estricto, es líquido dentro de una estructura. Entonces aquí puedo tener líquido dentro de los hepatocitos. Lógicamente puede comprometer las organelas citoplasmáticas porque hay distorsión por el cúmulo, el depósito o el ingreso de sustancias extrañas, y lógicamente las organelas se distorsionan también, tanto en tamaño como en forma, y en forma de agruparse también. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo, colestasis, en donde dentro de los canalículos, o dentro de los canalículos, aquí está muy bien, o dentro de los hepatocitos, por una dificultad en el drenaje del líquido biliar o de la bilis, se acumula la bilis, y en una hematoxilina eosina tiene este aspecto. Miren ustedes, algunos tapones muy bien definidos aquí, y otros dentro de los hepatocitos. Esto es su imagen, una colestasis. Es un color medio amarillo verdoso, así que pudiera verse de acuerdo a las concentraciones, lógicamente, de bilis que hay. La esteatosis. Esteato es grasa, y aquí tenemos, miren, todas estas estructuras que están aparentemente vacías
son hepatocitos que han modificado su estructura, su diseño. ¿Qué ha pasado? Se ha acumulado tal cantidad de lípidos dentro de ellos que ha deformado la célula, tanto que aparentemente estaría vacía, como se ven acá. Lo que ocurre es que hay tal cantidad de lípidos que ha desplazado al núcleo hacia la periferia y el lípido en el proceso de la preparación de las láminas se disuelve, pero queda la imagen como si fuera una célula vacía. La interpretación es que como varios procesos, varios baños de alcohol recibe la muestra en el proceso, se disuelve los lípidos. Acá tienen las características que les decía, no, cuando es microvesicular, cuando la esteatosis es muy tenue todavía, muy escasa, el núcleo quizá todavía no se desplace hacia la periferia, pero cuando ya la vesícula es muy grande, prácticamente solo lípidos, tanto que se confunde, y de ahí viene su nombre, es decir, hígado graso. No es que el hepatocito se ha transformado en tejido adiposo, es que el hepatocito está lleno de lípidos que da esta apariencia. Y cuando es lógicamente con una vesícula muy grande, como decíamos, el núcleo se ve rechazado y aparece como si fuera ni más ni menos una célula adiposa, con el núcleo en casquete y bien rechazado hacia la periferia. Algunos detalles que siempre se valoran es lo que ocurre con la regeneración. En el caso del parénquima hepático, la regeneración es posible. Es decir, el hígado está tan maltratado, tanto lo maltratamos nosotros, que permanentemente está en regeneración, dirías. Pero a veces la lesión es mucho más grande, por ejemplo, con un caso de una hepatitis o una intoxicación por algún veneno, por algún tóxico que accidentalmente lo ingiera o por cuestiones laborales, en fin, puede ser considerable la lesión del hígado, pero este hígado tiene un gran poder de regeneración, hasta que llegue el momento en donde lógicamente ya también se agota esta capacidad y el parénquima hepático se va a ver alterado. Acá tenemos una regeneración hepática. ¿Cómo la vemos? Mejor dicho, ¿cómo encontramos los focos? Presencia de mitosis. Normalmente hay muy escasa mitosis. Los cordones o los grupos de células hepáticas, como hemos dicho, se agrupan más. No hay la división tan ordenada con los sinusoides, y aquí más bien como están proliferando todavía están un poquito desorganizados. Hasta que después, lógicamente, se pueda ordenar estas cosas y el hígado vuelva, diríase, a su normalidad. La inflamación que se encuentre o que se pueda lograr ubicar en el hígado. Cualquier elemento, cualquiera, de diferente índole, que tenga capacidad de agresión al hígado, como respuesta va a encontrar una inflamación. Y eso es natural, porque toda reacción inflamatoria contra un agente extraño es buena. Al contrario, ustedes ya saben a estas alturas del partido que si no hay una buena respuesta inflamatoria, el paciente o el sujeto también se puede enfermar. Por lo tanto, en este caso, si hay una injuria de algún tipo, lógicamente el hígado tiene que defenderse. Será muy leve, moderada o muy intensa, inclusive con necrosis de los hepatocitos, en fin, eso lo valoraremos en su momento. Y bueno, pero de que hay inflamación, hay reacción inflamatoria frente a alguna agresión. Si es un evento agudo, lógicamente característicamente lo que hay son polimorfos nucleares, macrófagos y otros. Y si es crónica, también el componente celular, ya conocemos también que es algo distinto. Predominan los linfocitos, las células plasmáticas, los monocitos o los histocitos también, y eventualmente fibrosis. No cirrosis todavía, sino fibrosis. El caso más patente, diría, son las hepatitis. Hepatitis en general es
Sencillamente inflamación del hígado. Después ya veremos por qué se produce. Acá tenemos, miren, la esteatosis, esta aproximación macrovesicular, es decir, toda esta célula está llena de lípidos, que prácticamente no se ve nada más del citoplasma. Esta degeneración que hemos dicho que es balonizante, si tiene un tiempo, lógicamente también va a generar una inflamación que puede estar rodeando las columnas del patético o hacer un conglomerado un poquito más interesante, y dependerá de qué es. Es aguda, predominarán los polimorfos nucleares. Es crónica, predominarán los linfocitos, las células plasmáticas y otros. Otro detalle que a veces podemos ver, especialmente en algunas entidades, no exclusivamente, pero sí en los casos de alcoholismo, por ejemplo, son los famosos cuerpos de Mallory-Weiss, que son acá un cúmulo de proteínas que están dentro de las células, que uno las puede valorar. Es inespecífica, pero de todas maneras vale la pena mencionarlos para que podamos verlo. Aquí tenemos, miren, un foco, si ustedes ven, hay muchos elementos extraños. Y dentro de ellos, polimorfos nucleares, muchos de ellos. Esto es un foquito ya bien considerable. Y si vemos, aquí no hay hepatocitos. Probablemente se han necrosado. Y esta reacción es porque se ha necrosado el hepatocito o porque esta inflamación ha hecho que se muera atacado al hepatocito. Eso ya es cuestión de interpretación después, ¿no? ¿Alguna palabra sobre la famosa célula estrellada? Que es donde nace o se genera un proceso que es común, que es la cirrosis. Esta célula que es quiescente en algún momento puede pasar desapercibida el resto de su vida. Sin embargo, cuando es estimulada por alguna noxa, esta se puede adquirir la capacidad de replicación masiva y empieza un proceso, y si ustedes verán aquí es en el espacio de Dice, empieza la génesis de un proceso que después puede distorsionar completamente la célula o las células, provocando después una fibrosis y eventualmente una cirrosis. Pero miren acá, la interacción que hay entre la bendita célula estrellada, o la célula de Ito se llamaba en un momento, con toda la génesis y la producción de enzimas y de todo tipo de sustancias metabólicas que pueden reflejar o pueden después dosarse en laboratorio. Y este es el aspecto para que veamos, miren, esta nodularidad fina que tiene el hígado le da también una mayor consistencia, lo pone muy duro, dando el cuadro típico de la cirrosis. La cirrosis ya es un estadio en donde se altera completamente el órgano o el parénquima hepático, que lo vamos a ver seguramente en la siguiente sesión, y le confiere un estadio ya de cirrosis. Y la cirrosis, hasta hace un tiempo, y ahora no todos los autores todavía lo aceptan, es irreversible. Sin embargo, hay documentación última ya en donde dicen, con algunos argumentos convincentes, de que la cirrosis, no en todos los casos, sino en algunos casos, especialmente cuando es una noxa conocida como es el alcohol, por ejemplo, puede regresionar, quizás no a un estadio normal de un hígado desapareciendo completamente la cirrosis, pero sí o se detiene o regresiona un poco. Hasta hace algunos años, como les repito, el estadio de cirrosis hepática era un estadio irreversible. Pero vamos a lo que nos convoca en esta reunión para que vean ustedes cómo se distorsiona el órgano, en este caso el hígado. Si hacemos un corte en la superficie, miren todos estos nodulitos
Esta es la superficie externa, donde está el peritoneo. Como si fuera un saquito de unos elementos que de aquí. Y en el corte, en la vecindad también es un reflejo de lo que ocurre o de lo que se ve hacia la cara externa o en la superficie. Los cortes también son así. Los nódulos, como verán ustedes, no exceden tal vez 1 centímetro o medio centímetro. Esto es lo que se conoce como una cirrosis micronodular, asociada principalmente a los estados de nutrición o de alcoholismo, para diferenciarlo cuando estos nódulos son muy grandes, muy groseros, con mucha fibrosis también, amplia zona de destrucción y de fibrosis y amplia, grandes nódulos, es lo que se llama la cirrosis macronodular. ¿Cómo llegamos a determinar eso? Si la hematoxilina y eosina es relativamente sencillo de determinarlo, pero queremos confirmar y hacemos una coloración especial. Y lo que estamos coloreando acá, miren, toda esta área no muy regular, pero que algunas veces que sí se nota que está rodeando un área un poco más rojiza, la zona más rojiza son los hepatocitos, o el conjunto de hepatocitos que queda. Y las bandas de estas estructuras, de estos tejidos, que se tiñen en este caso de celeste, es la fibrosis. Para que vean ustedes entonces la magnitud de la lesión que puede alcanzar el hígado. Y la zona que está un poquito más clara, como verán acá, es porque hay esteatosis. Bueno, esta es parte de la patogenia que estamos viendo o de las consecuencias que puede tener el caso de la cirrosis, propiamente hablando de la lesión hepática, todas las repercusiones que puede tener. Y muchas de ellas es solamente por cuestiones de presión, como es, por ejemplo, la aparición de varices esofágicas o en la parte superior del estómago, la ascitis, la apariencia de una cabeza de medusa, lesión de la cicatriz umbilical, una serie de lesiones que son angiomas cutáneos como en arañas, se dicen, casi todo el cuerpo, así como hay varices a nivel del esófago distal o del estómago proximal, puede haber también manifestaciones de hemorroides por el caso de la depresiones nada más. Y como el hígado funciona inadecuadamente o deficientemente, no se metabolizan óptimamente algunas hormonas y dentro de ellas son los estrógenos que naturalmente tenemos, pero no se metabolizan y se acumulan en la sangre y pueden provocar una atrofia testicular o ginecomastia por otro lado, en los varones obviamente. Muy bien, vamos entonces ahora a la necrosis del hígado, se supone. Con frecuencia es zonal. ¿Se acuerda de la zona 1, 2 y 3 que señalábamos? Bien. La zona más comprometida, más lábil, decíamos que era la zona 3 por lo señalado ya. Necrosis puede ser focal, es decir, 2, 3 hepatocitos o 1 inclusive, o en parches. Es decir, ya es un conglomerado mayor de hepatocitos que se pueden necrosar. Puede haber una necrosis en puente, es decir, que se esté tratando el tejido necrótico estaría entre la vena central del lobulillo y un espacio porta, por ejemplo, se llama en puente. Una necrosis muy severa, submasiva, y una necrosis masiva que ya colinda con un daño muy severo, irreparable y probablemente la muerte. Estas son las diferentes formas de necrosarse el hígado, por ejemplo, donde podemos reconocer, este es un caso de un infarto, destrucción del hígado, en este caso es por necrosis hepática, que hemos dicho. El otro fenómeno que puede aparecerse en el hígado es la fibrosis. ¿Como qué? Como un proceso reactivo a una agresión constante. Es raro que haya una fibrosis por una lesión aguda.
No, generalmente es de larga evolución y larga data, con una noxa, perdón, o con una sustancia tóxica muy, muy débil porque no ha llegado a provocarle una necrosis grande al hígado, pero sí persistente mucho tiempo que de todas maneras va a deteriorarla. Entonces, en ese caso de la fibrosis, que tiene, aparecen puentes fibrosos. Lo que señalábamos ahora en esa fotografía con color azul, y que pueden llegar a delimitar área de parénquima hepático regenerativo, configurando ya después el cuadro de la cirrosis per se, que la vamos a ver en detalle inmediatamente después. Este es un nódulo regenerativo, para que vean el hepatocito de hígado, acá hay otro, y la banda esta periférica en esta coloración hematoxilina nada más, es la fibrosis. Este es diría ser un efecto dual. Por un lado, este hígado parénquima hepático todavía por algo se llama nódulo regenerativo, porque frente a la agresión, en este caso ya mecánica por la fibrosis, más la agresión de la noxa que haya, hace que se trate de replicar con mayor avidez. No se olviden que el hígado se regenera. Pero como aquí hay una coraza, le impide entonces, y por acá el crecimiento, entonces la zona más vecina, la más próxima a la fibrosis, también se va a encontrar mucho más afectada por una cuestión física y se va a volver a necrosar y entra un círculo vicioso. Acá tenemos un caso de un hígado para ver una coloración especial, la parte más amarillenta como estamos viendo y el tejido hepático, y la más parda, el tejido fibroso. Aquí ya lo tenemos, miren las bandas de fibrosis que hay, todavía no bien organizada, todavía no ha llegado al caso de la cirrosis, diríase, pero ya no se olviden, aquí miren, bandas más anchas, no se olviden que fibrosis es signo de cicatrización, no de regeneración. Se cicatriza, pero se cicatriza el tejido que ha sido dañado, no se regenera, se cicatriza, es decir, el parénquima hepático reemplazado por tejido fibroso. Y la esteatosis que ya lo hemos señalado, macrovesicular, microvesicular, de acuerdo que sea ella, y puede ser más o menos moderada, como en este caso, puede ser muy intensa, como en otros casos hemos visto. Bien, no se vayan. Que estamos... Está cambiando, ¿no, doctor? Sí. Sí, estamos cambiando, sí. Ya, doctor. A ver. Esperemos un momento. Si le ha dado doble clic, un momento. Sí, está queriendo abrir, aquí me señala él. Sí, paciencia, doctor. A veces son muy grandes los archivos. Vamos a alcanzarles ahora, después de la breve introducción, alguna patología hepática que está condicionada por fármacos o tóxicos, en lo que está el alcohol, lógicamente, y algunos otros que pueden ingerirse o pueden introducirse de manera accidental, y otros, especialmente los fármacos en donde nosotros, como médicos, como los responsables, los encargados de hacer este tipo de tratamiento o de consideración, es decir, de recetar medicamentos, podemos nosotros estar imbuidos en eso. Ahora, ¿sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Correcto. Sí. Algunas cosas, miren ustedes.
Daño hepatocelular, es decir, la célula hepática estaría alterada. ¿Cómo vemos esos patrones? Por eso aquí dice lesión hepática inducida por fármacos y toxinas. Se puede ver un daño en el hepatocito, hepatocelular. ¿Cuáles son? Cambios grasos microvesiculares, ya le hemos explicado cuáles son las microvesículas. Cambios grasos macrovesiculares, necrosis centrolobulillar, ya sabemos qué parte del lobulillo es, necrosis difusa o masiva, etc. Todos estos cambios pueden darse. Acá está la fibrosis, cirrosis también en algún evento. ¿Qué ejemplo? Miren ustedes la lista enorme que tenemos de medicamentos con cambios grasos microvesiculares. Por fortuna, regresivos, si es que lógicamente se detecta a tiempo o se suspende el tratamiento. Tetraciclina, salicilato, fósforo, amarillo, etanol. Ojo, chicos y chicas, trago. Cambios macrovesiculares, etanol, metotrexato y amiodol. Necrosis centrolobulillar, bromobenceno, tetracloruro de carbono, paracetamol, alotano, rifampicina. Cosas que manejamos prácticamente a diario. Necrosis difusa o masiva, el alotano. Otra vez el problema de los anestesiólogos que hay. Por eso que ahora ya se utiliza cada vez menos, pero de todas maneras. Tuberculostáticos, la isoniazida, paracetamol, metildopa, tilnitotolueno, amandita, claro, estos ya son tóxicos, ¿no? Hepatitis viral, hepatitis aguda o crónica, no viral, porque estamos hablando de drogas. Metildopa, isoniazida, nitrofurantoína y todo lo que tenga. Fibrosis, cirrosis, el alcohol, metotrexato, aminorrea. Formación de granuloma, sulfonamida, metildopa, miren ustedes. El 90% de estos elementos son que utiliza el médico. No necesariamente todos lo vamos a usar nosotros, ¿no? Pero en general la profesión médica. Acá tenemos patrones de lesiones hepáticas inducidas por fármacos. ¿Qué patrón tienen? Patrón colestásico, por ejemplo, ¿quiénes son? Colestasis hepatocelular inocente sin inflamación. Anticonceptivos y esteroides anabolizantes, antibióticos, targa también está por ahí, miren también la targa. ¿Qué pasó? Se pasó muy rápido. Hepatitis colestásica, necrosis hepatocelular, miren, necrosis hepatocelular. Forma necrosis parchada, necrosis masiva, necrosis hepatitis crónica. ¿Quién? Metildopa, difenilidantoína, paracetamol, alotano y isoniazida. Todos estos, y si ustedes verán, son manejados por los médicos. En una esteatosis, grasa, etanol, el trago, bueno, de todas maneras, ya tengan presente, corticoides, metotrexato, etc. Alcohol, metotrexato, bueno, sulfonamida, etc. Todos tienen alguna forma. Por eso, muy importante cuando se toma una biopsia o se quiere evaluar una biopsia hepática, hay que conocer de repente algunos de estos estadios o de algunos de estos problemas que puede tener el paciente. Por ejemplo, si es alcohólico, cuánto bebe, durante qué tiempo bebe. Por ejemplo, si ha sufrido una hepatitis aguda reciente. Por ejemplo, si es que está expuesto de repente a algún tipo de veneno o de toxina, para poder evaluar e interpretar nosotros también. Puede ser que haya formación de neoplasia, miren ustedes. Adenoma hepático, menos mal, es un tumor benigno. ¿Quién lo condiciona o quién lo puede condicionar? No necesariamente todos, ¿eh? Anticonceptivos orales, ojo chicas y chicos, esteroides anabolizantes. No es cuestión de que, mira, a mí me va bien con tal píldora, toma tú también la otra. Esto debe ser manejada ya para, en el discurrir del quehacer de nosotros, lo manejan bien, debe ser manejado, mejor dicho, solo por los ginecólogos o los que se dedican a estas especialidades, ¿no? Para evitar esas cosas que no debe ser que
por recomendarle tanto lo que a uno le hace bien, le aparezca un tumor que por fortuna es benigno en el hígado. Pero esta relación está ya bien estudiada, no hay duda. El otro detalle es que el carcinoma puede ser alguna noxa, algún tóxico, condicionante de que aparezca un cáncer en el hígado, sí. El alcohol, uno de ellos. Torostrat son otros compuestos de cloruro de vinilo que son, el cloruro de vinilo que son exposiciones a veces, en la mayoría de los casos, cuestiones laborales, ¿no? Y puede dar un carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, es decir, un carcinoma, pero de los conductos biliares, o de los vasos sanguíneos del hígado, angiosarcoma. Todo eso, miren ustedes que tenemos o debemos tener en cuenta. La hepatopatía alcohólica. Salud, muchachos. ¿Qué es la definición? Es un trastorno estructural y funcional del hígado asociado al consumo de alcohol. Es muy sencillo, ¿verdad? Muy raras veces se da con poca ingesta, generalmente de forma continuada durante mucho tiempo. Dice que la cantidad de alcohol, más o menos, relacionada con el desarrollo de este tipo de lesión, está entre 60 y 80 gramos por día. Puede asociarse a otras alteraciones, lógicamente, como una esteatosis que es más benigna, cirrosis o lesión más avanzada. No se olviden del cáncer también, ¿eh? El abuso del alcohol, dice, es la causa más común de enfermedad hepática grave en sociedades occidentales. Acá es menos, pero también tenemos mucho alcoholismo. No es que no tengamos, sino que en esas sociedades la enfermedad hepática común más frecuente es por el alcohol, pero acá también tenemos, ¿eh? Miren ustedes, en Estados Unidos de América un 1% afecta, dice, a la población, de repente ahora ya va variando un poco. Verdadera prevalencia no se conoce porque muchas de las formas son a veces muy leves o son asintomáticos o no los declaran, no los dicen, por unas cuestiones sociales. Entre ellos está el sexo femenino, por ejemplo. Reconocer una adicción alcohólica en las mujeres es más difícil que un varón. No hay predilección genética por ninguna raza en particular, aunque la mortalidad por hepatitis alcohólica y cirrosis ha sido siempre mayor en la población no blanca. ¿Algo tendrá que ver de repente la cuestión racial? Lo dejamos ahí. La hepatitis alcohólica puede desarrollarse a cualquier edad, por si acaso. Pero su prevalencia es paralela con el uso de alcohol. Acá les decía un pico de incidencia entre los 20 y 30 años. Oh, caramba. Entre los 20 y 60 años. Es de larga evolución, pero como conocemos nosotros, como es una adicción, el tratamiento a veces es muy difícil. Dice que las mujeres son un poco más susceptibles, desarrollan hepatitis alcohólica, lógicamente, en un periodo más corto y con menor cantidad de alcohol. Y quienes siguen bebiendo luego del diagnóstico de hepatitis alcohólica, dice la supervivencia a 5 años es aproximadamente 30% en mujeres y 70% de los hombres. Es decir, que ya le han dicho que tienen su hepatitis alcohólica y ellos siguen bebiendo. La etiología, ¿qué tiene que ver? El metabolismo del alcohol, que una gran cantidad del metabolismo se lleva a cabo en el hígado, por no decir todo casi. Algunos factores genéticos, efectos tóxicos sobre las membranas celulares, estado de hipermetabolismo del hepatocito, etc. Y por tanto, la función del sistema inmunitario como cualquier otra entidad. El producto de las 3 reacciones del acetal, dicen que el acetaldehído es el responsable de la mayor
daño, no solamente daño físico del hepatocito, sino también del malestar, eso que sienten ustedes después de que han celebrado en demasía un partido de fútbol o el hecho de terminar el año más o menos, es el acetaldehído el responsable de estas molestias. Y además que también se dice por ahí, alguna vez lo hemos leído en textos, no solamente en periódicos o en libros o revistas, no en textos, que es uno de los pocos alimentos, entre comillas, que ingiere el hombre y que se metaboliza completamente. Es decir, no desperdician nada. Todo el alcohol que pagan y se lo beben, todo el alcohol se metaboliza en el organismo. El metabolismo daña acá tienen ustedes, las células hepáticas de la siguiente manera. Alteran la fluidez de las membranas celulares, pueden ser responsables de las megamitocondrias observadas en estos pacientes. Todo lo que hace el alcohol. Mire, el sitio principal es el hígado, pobre hígado, sin embargo es noble, porque se regenera. Es terco, durante muchos años debe tener la injuria para que haga una lesión muy, muy seria. Sin embargo, no nos olvidemos que no todos tenemos la misma susceptibilidad, ¿no? El mío presenta 3 sistemas. El sistema de esta enzima deshidrogenasa citosólica del alcohol, los mecanismos cómo se produce el metabolismo del alcohol en el hígado, el sistema microsomal de la torre oxidada y el sistema catalasa peroxisomal. A final de cuentas, de tanta literatura y tanto nombre ahí medio exótico, tenemos nosotros acá el hígado con esteatosis. ¿De dónde viene? Lógicamente de un hígado normal. Si hay mucha exposición y durante un buen tiempo va a la esteatosis, cambios grasos, fibrosis perivenular, etc. Si se elimina, entra la extensión, dependiendo de los años y el tiempo también de exposición que haya tenido, puede regresar. Es cierto. Esteatosis, pero el alcohol también puede provocar una hepatitis alcohólica, así se conoce. Donde hay necrosis de hepatocitos, hay una inflamación, a veces considerable, cuerpo de Mallory, cambios grasos, y este estadio sí hay que tratarlo. ¿Puede tener un paciente esteatosis y no tener hepatitis? Claro que sí. Pero un paciente esteatóxico que ya es alcohólico puede ser en cualquier momento cuadro repetitivo de hepatitis, por si acaso. La abstinencia podría devolver el estado de esteatosis nada más. Se continúa la exposición, se va a estar. Puede llegar a la cirrosis, a la fibrosis y a los nódulos hiperplásicos o neoplásicos. Las crisis repetidas también, no se olviden que cada vez que hay una crisis de esta magnitud se necrosa buena cantidad de hepatocitos y ese tejido es reemplazado por fibrosis a pesar de la gran capacidad de regeneración que tiene el hígado. El daño hepático alcohólico es la enfermedad alcohólica que se reconoce 3 entidades anatomopatológicas, es decir, 3 condiciones o 3 situaciones pueden darse en un paciente alcohólico. Una condición primera, hígado graso alcohólico, hepatitis alcohólica y la cirrosis. Ya lo explicamos en el esquema anterior. El tipo y grado de las lesiones están relacionadas obviamente con la duración, la cantidad y la calidad del alcohol ingerido. Si a eso le suman que el paciente alcohólico generalmente no se alimenta bien, entonces
se agranda el círculo. Y este es el aspecto de un hígado que ha llegado también, está con foco de cirrosis ya, condicionado por el alcohol. Y acá vemos otra vez los nódulos regenerativos y la gran fibrosis que tiene entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Sí, doctor? No, aquí está, mira, este disco se ha enlentecido un ratito, a ver, Ah, ya, doctor, ya se puede ver. que no va. Ok, mira, ya está. Esquema acá deberíamos haber una figura buena. Hepatitis alcohólica, necrosis e inflamación celular, la famosa degeneración de proteica o hialina de Mallory, infiltración grasa, fibrosis. Acá estaba el esquema, pero no sé por qué no. Algo está fallando. En la histología se reconocen, dice, 3 componentes principales. Que un componente lateral quiere decir que se altera la morfología del hepatocito. Tener la generación hialina de Mallory. Insisto en que Mallory, si bien es muy frecuente y es prácticamente algo que nos orienta a sostener ya de que es por hepatitis alcohólica, no es la única causa de que aparezca la degeneración hialina de Mallory, por si acaso. Alguna vez hemos preguntado eso también. No es exclusiva de la hepatitis. Si bien es muy frecuente, muy característica del alcohólico, no es exclusiva. Necrosis de hepatocitos y degeneración vesicular hidrópica, un componente exudativo. Entonces ya tenemos problemas alterados, alteración hepática. Componente exudativo, está dado por la infiltración multifocal de polinucleares. Lógicamente, si es que hay una hepatitis alcohólica, habrá mucho más polimorfo nuclear. Fibrosis, ¿qué pasa con esto? Fibrosis se produce alrededor de la vena centrolobulillar con prolongaciones aracnoideas, etcétera, toda la parafernalia, hasta que después puede llegar a formar bandas de fibrosis que están rodeando a los nódulos regenerativos del hígado. Acá tenemos una incipiente, diríase, fibrosis. Una hepatitis alcohólica, hepatitis, porque miren ustedes, aquí había un hepatocito, o hay un hepatocito que se ha necrosado. Lógicamente, ahí hay mayor concentración de elementos inflamatorios, pero también lo hay en otras zonas intersticiales. Generalmente va hacia la zona donde hay ya lesión celular considerable, porque por una cuestión natural de la inflamación llegan allí, ¿no? Y esta fotografía, miren, este es un hepatocito. Y aquí hay otro hepatocito. Pero dentro de su citoplasma se ven estas estructuras, como les decía, si bien son muy características de la hepatitis alcohólica, no son exclusivas, que son los famosos cuerpos de Mallory. Así, estas manchas, o si se quiere, o cuestión grumosa, cúmulos de una sustancia eosinófila. Aquí todos los cambios que pueden verse en el caso de una hepatitis alcohólica. Y ahora veremos en el hígado, dice, en el hígado graso, los lípidos derivan de la dieta y de otros de los depósitos. Este es para ver los efectos que tiene el alcohol o cómo se altera el metabolismo de los lípidos y por qué se acumula dentro de los hepatocitos
la grasa o los lípidos, lógicamente, ¿no? Ojo, la acumulación de grasa en los hepatocitos puede ocurrir a los pocos días. Claro que si no es un bebedor consuetudinario, pasa el tiempo, llega el otro ciclo, ya se regeneró el hígado, vuelve a OT y puede aparecerles otra vez una esteatosis. Y con la abstinencia el lípido de moviliza y se resuelve la esteatosis. Dependerá. El problema está, como vemos, es en ser consuetudinario. Esta es una condición benigna no irreversible, sino que es reversible y benigna, mejor dicho. Pero ¿qué ocurre? Que a veces los hepatocitos cargados de lípidos se rompen porque ya no pueden tolerar más y lógicamente puede provocar una reacción inflamatoria, inclusive llegar a formar verdaderos granulomas. El factor de tumoral de necrosis tumoral alfa induce apoptosis de las células hepáticas. Y estos están celebrando, pero no con alcohol, menos mal. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente, a ver qué... Dele doble clic nomás, doctor. Listo. ¿Estamos? Falta agrandarlo. Falta agrandarlo nomás, doctor. Ya. Ya se ve, doctor. Gracias. Sí, doctor. Ok, gracias. Ahora vamos a pasar al páncreas y vamos a dejar para el último a la vesícula biliar, que también es la patología, quizá la patología más frecuente después de la apendicitis en la cirugía de abdomen. Bueno, vamos a ver a la pancreatitis. Itis ya sabemos de más, que es inflamación. ¿Por qué se puede inflamar el páncreas o cuáles son las etiologías o cuáles son los condicionantes, los efectos tóxicos para que se inflame el páncreas? Tenemos consideraciones metabólicas. A la cabeza, el alcohol. Otra vez, muchachos. Problema de repente metabólico, también hipercalcemia, lo cual es el sujeto no es el responsable, lógicamente, y otros. Puede ser un problema mecánico, dentro de ellos la litiasis, los cálculos de la vesícula que migran a veces, o que a veces se forman en el colédoco e impiden el drenaje adecuado del jugo pancreático por un lado y también del componente biliar. Un detalle, y en nuestro medio no es raro, en este momento al menos, los traumatismos. Sabemos y conocemos bastante bien la gama y la gran incidencia de traumatismo que tenemos, no solamente por accidentes vehiculares, ¿no? Por la gran congestión y el parque automotor que tenemos en Lima y la irresponsabilidad de los choferes, de los manejadores. En menos frecuencia hay alguna iatrogenia por alguna intervención quirúrgica, en fin, que pudiera darse y que se puede lesionar el páncreas. Pero la litiasis y los traumas hay que considerarlos siempre dentro de los principales. Lógicamente que si viene un paciente que hay la socrecia pancreatitis y no tiene traumatismo, lógicamente no vamos a pensar pues, que es ¿no? la litiasis irá a la cabeza. Entonces lo primero que habría que hacer es descartar que no tenga una litiasis vesicular y o en el colédoco que haya condicionado este proceso. Problemas vasculares, miren, de índole general como es el shock. Claro, si es un paciente que por un accidente, por alguna condición, ha perdido sangre considerablemente, que llega a chocarse inclusive 2, 3 litros de sangre, así como se compromete otros órganos, también se compromete el páncreas. Una entidad que siendo propia
de los vasos sanguíneos, sin embargo, puede comprometer no solamente el páncreas, sino cualquier otro órgano de la economía, como la panarteritis nodosa. O alguna condición que provoque trombosis y que también, lógicamente, se formen trombos en los vasos que van a irrigar el páncreas. Y algunas infecciones virales, aunque menos frecuentes, pero también están dentro de las causales. Macroscópicamente, ¿cómo vemos? La pancreatitis. Desgraciadamente, con la gran limitación que tenemos ahora en todos los hospitales, no solamente en nuestro hospital, el Hospital Loaiza, sino en todos los hospitales, en todo el Perú y en el mundo también, el número de necropsias se ha reducido considerablemente por diferentes motivos que podíamos discutirlo en cualquier momento. Pero no es por responsabilidad nuestra necesariamente. Le digo esto porque desgraciadamente, como no hay mucha aceptación para las necropsias, estos casos se van a ver cada vez menos. Este es un páncreas, por ejemplo, obviamente tiene que ser después de una necropsia, pero miren estas zonas, las que se ven más blanquecinas, como si fuera, no copos, pero distribuido prácticamente en todo. Ahora este caso es menos, ¿no? No hay mayor compromiso, Pepe va a ser otros mayores. Es el aspecto que tiene como si fuera una tiza mojada, un talco blanco, así húmedo. Esta es la esteatonecrosis. ¿Qué ha pasado? Ha habido fuga de líquido pancreático y este ha accionado, ha actuado sobre el tejido adiposo y da este aspecto que se conoce como esteatonecrosis. Puede haber una esteatonecrosis en un paciente que haya una cirugía, por traumatismo puede ser, por ejemplo, ahora está de moda, o por otra causa y encuentra que en el peritoneo encuentra muchos de estos foquitos del peritoneo o en el epiplo. Y el cirujano está en duda, no sabe si esto es cáncer o si es tuberculosis o si es una pancreatitis. Entonces, en el corte histológico nosotros reconoceríamos el cuadro típico de la necrosis grasa y el diagnóstico hacemos esteatosis grasa, esteatonecrosis igual pancreatitis aguda, porque no se ve por otro cuadro. Puede ser de tal magnitud que aquí, por ejemplo, alguna zona a la que está menos oscura, algo, yo le podría decir, sí, esto es páncreas, pero puede ser que no me crean, y tiene toda la razón, porque a veces nosotros hemos recibido prácticamente un coágulo de sangre. Este es un caso extremo. Esto es lo que se llama una pancreatitis necrohemorrágica. Necro porque se necrosa y hemorragia porque hay mucha hemorragia. No se olviden que al salir el jugo pancreático actúa sobre todas las proteínas y las grasas porque están hechas para esa función en el tubo digestivo, ¿verdad? El jugo pancreático. Sin embargo, cuando se extravasa, sale de su continente normal, por donde va pasando puede arrasar todas las estructuras y también los vasos sanguíneos si se produce la hemorragia. Este es un estadio cataclísmico muy serio, con una alta mortalidad, una pancreatitis necrohemorrágica, en donde prácticamente se necrosa todo el páncreas. En la histología no es difícil reconocerlo, en donde el tejido adiposo, que en este caso queda aquí en el centro de algunas vesículas donde está pasando el puntero, y las otras, estas aparecen que estuvieran vacías, ¿verdad? Porque todavía tienen lípidos. Mientras que las otras que están más oscuras acá, o más opacas, si se quiere, más rosadas, este tejido adiposo, perdón, este lípido que contienen las células adiposas, ha sufrido la acción de los jugos pancreáticos y se han formado jabones que ya son insolubles con los alcoholes y aparecen así, que es muy característica esta imagen de la esteatonecrosis. Acá tienen
parte del parénquima pancreático. Lógicamente, si hay alteración, también hay necrosis del páncreas, por algo se llama necrosis, y el tejido adiposo que lo rodea vienen con zonas hemorrágicas también. A veces es muy difícil encontrar un fragmento remanente de tejido adiposo o está muy distorsionado. Cuanto más severa, lógicamente, cuanto más hemorragia haya, más necrosis haya, la dificultad para reconocer el órgano va a ser siempre mayor. La pancreatitis crónica, perdón. Eso hemos visto, la aguda que estamos viendo. La etiología más común, nuevamente chicos, alcoholismo crónico. El páncreas también puede ser asiento de neoplasias primarias, obviamente. Metástasis en páncreas no son tan usuales. Sin embargo, puede tener un buen porcentaje de incidencia de lesiones malignas propias, primarias del páncreas. Sin embargo, como cualquier otra estructura, puede tener neoplasias benignas también. Dentro de lo que destaca muy bien los quistes, que pueden ser serosos, mucinosos, de acuerdo al epitelio y a la sustancia que elabore. Tumor sólido y quístico pseudopapilar de páncreas. Tumor muy peculiar, no casi exclusivo, sino que muy frecuente en mujeres jóvenes. Y los carcinomas, que es el tumor más frecuente del páncreas, desgraciadamente maligno. Un 60% de estos carcinomas dice que están comprometiendo la cabeza del páncreas, y de ahí su manifestación primaria o primera de la neoplasia de páncreas, como tienen donde crecer, a veces debutan con obstrucción del drenaje de la vía biliar, y generalmente son de estadios avanzados. En 15% están hacia el nivel del cuerpo, un 5% de la cola y 20% son difusos. Particularmente, nosotros nunca hemos visto un carcinoma difuso. La gran mayoría, en este caso quizá más para nosotros, ¿no? Obviamente, un 80% tal vez son de cabeza. Y de cuerpo hemos visto 1, 2, 3 casos nada más. Un detalle que caracteriza a los cánceres de páncreas, así como ocurre con los cánceres de mama, es que producen una gran fibrosis, es decir, se vuelven muy duros, pétreos, dando una consistencia muy característica, lógicamente. Lo que se conoce son tumores desmoplásicos, que generan mucha reacción inflamatoria, perdón, fibrosa. Estos son los quistes de páncreas, que generalmente pueden ser únicos o múltiples, pero tienen un comportamiento benigno. Y este es el carcinoma de páncreas. Mire usted, compromete toda la cabeza. Y si le estamos mostrando acá el páncreas íntegro, es casi seguro, porque si fuera una operación no le hubieran sacado estos vasos. Este es de una fotografía de una autopsia. Gran compromiso pancreático con obstrucción de la vía biliar, y una de las características es de que debuta justamente con ictericia. Aleluya, fin, pero de esta ponencia nos falta la vesícula biliar. No se vayan, que esto se pone bueno. ¿Ya se puede ver, doctor? Bien, ahí está. Entonces, la patología de la vesícula biliar. Esto lo vamos a pasar muy rápido ya para que se entretengan ustedes. Sabemos que es una bolsita que tiene tales características, etc. ¿Algunas alteraciones congénitas puede tener la vesícula biliar? Sí. Como cualquier estructura de la economía, pueden ser algunas congénitas, como verá, agenesia de vesícula, vesículas múltiples, hipoplasia, vesículas tabicadas, divertículos,
localización aberrante, a veces dentro del hígado, alguna característica de gorro frigio, se conoce así, o vesícula acodada, en fin. Por fortuna, o por las características que nosotros tenemos de nuestro hospital, tal vez, no hemos visto nunca alteraciones congénitas de agenesia, por ejemplo. Vesículas múltiples tampoco, pero sí hemos tenido vesículas tabicadas o con divertículos. Sí lo hemos visto. Lo de la localización aberrante no, porque el cirujano no nos dice dónde está, nos manda la vesícula nomás. Este es de un texto del Néter, para que vean ustedes algunas alteraciones o variantes que puede tener los conductos biliares, el colédoco y algunos otros, que va a ser patrimonio después de los cirujanos, porque deben tener en cuenta eso. Muchos de ustedes de repente se van a dedicar a la cirugía, ya lo verán esto en detalle cuando estén haciendo su posgrado. Este es uno de los casos que tuvimos, mira, el 2011, ya tiene 11 años. Aquí hay 1, 2, 3 vesículas al parecer, pero tenía un solo drenaje. Lo que tenían era una vesícula, verán, vista por el otro lado, con tabiques, era una vesícula tabicada. Lo más curioso, no los tenemos aquí para no cargar la de fotografías. Lo curioso para este caso era que aquí había, en uno de los compartimentos había cálculos que parecían caramelo, casi cristalinos, transparentes, y en el otro eran oscuros, eran negros. No necesariamente tiene que ser así, por si acaso, ¿eh? Aquí tengo una vesícula tabicada, aquí hay una cavidad y aquí hay otra. Aquí tienen una vesícula tabicada, que aquí tienen, miren, un color de cálculos y aquí hay otro color de cálculos. Y aquí hay un tabique. El drenaje es único. La litiasis vesicular. Miren, ¿por qué es importante? Hasta un 10% de la población en general padece de litiasis vesicular. Hombres o mujeres. Los cálculos pueden ser únicos o múltiples. Los tamaños varían desde unos diminutos de repente que miden 1, 2, 3 milímetros. Una vez hemos contado, quizá pasaba de 2000 el calculillo, porque era prácticamente una bolsita de arena. Y también hemos visto cálculos únicos que prácticamente del tamaño mucho más grande que una aceituna. Dice que la mayoría principalmente son de colesterol y otros están compuestos por sales de bilirrubina y son oscuros. Muchos de los cálculos no dan síntomas. Factores de riesgo, como para cualquier otra patología también, raza, edad, sexo, ambiente, herencia. Faltaría tal vez hablar de hábitos alimentarios, ¿no? Una de las características o de la patogenia es una sobresaturación de la bilis por el colesterol. Otro factor que podría condicionar la hipomotilidad vesicular, es decir, como hace un remanso en la vesícula, pueden precipitar las sales y condensarse después. Hipersecreción de moco por la vesícula. La morfología de tamaño, ya lo hemos dicho, variado, número variado, forman las que ustedes se imaginen. Cuando son múltiples, lo más frecuente es que sean facetados, lógicamente, porque se van acomodando, así como granos de maíz se acomodan. Colores también variados, amarillos, transparentes, oscuros, síguenlos, etc. Esta es una de las características que puede tener una litiasis, ¿no? Miren, litiasis asintomática, un 75%. Litiasis obstruyendo intermitentemente el conducto cístico, un 20%.
Litiasis impactada en el coledo, que decir que ya no va ni para atrás ni para adelante, un 10%. Lógicamente, cada una de ellas con su cuadro clínico ya. Cálculo del conducto cístico comprendido un 1%, dando un cuadro típico que estamos viendo ahí. Puede que este cálculo migre, pase todo el cístico, el coledo y se implante justo en la salida. Cálculo impactado distalmente en el conducto biliar común, y que esto a veces lo sacan los gastroenterólogos nomás, que entran por ahí endoscópicamente, con su pinza correspondiente sacan el cálculo y se soluciona el problema. Hay eventualidades, por ejemplo aquí dice cálculo erosionando la pared vesicular y haciendo una fístula hacia el duodeno, menos de 1%. Nosotros vimos un caso de una señora que a veces lo discutimos en conversatorios clínicos patológicos ahí en el hospital, en donde el cálculo migró y se quedó impactado aquí. Pero siempre se hizo la fístula. Se necrosó tanto la vesícula que la paciente se murió por una hemorragia. Y reposar era un bendito cálculo. Este fenómeno, miren la rareza que hay. Aunque la litiasis de larga duración se asocia con presencia de carcinoma, no está establecida todavía la relación causa-efecto. ¿Ok? El hecho de que la gran mayoría de los carcinomas de vesícula se encuentren también cálculos, no hay todavía estudios concluyentes para decir que los cálculos condicionarían la aparición de carcinoma. Como verán, aquí está una vesícula prácticamente con la pared impactada, como se conoce, vesícula en porcelana, porque está fibrosada, calcificada a veces también. Y miren la cantidad de cálculos y las formas que pueden tener. Este es el caso que les decía. Aquí este es el lecho vesicular. Por aquí se hizo la fístula, que están viendo ustedes, el lecho vesicular hacia el duodeno. Esta es la parte distal del estómago, este es el píloro y este es el duodeno. Si ven ustedes, aquí estaba negro u oscuro. Este es de nuestra necropsia que les digo. Esta pobre mujer se murió por un choque hipovolémico, no se le transfundió, creo, como 14, 15 unidades de sangre y nunca se paraba. Hicieron como 3 o 4 endoscopías y todo el mundo veía el hueco y pensaban que era una úlcera. Y este es el responsable. Miren, lo tenemos todavía, aunque sea en fotografía, lo teníamos en nuestro museo. Y era cálculo único. La colecistitis aguda. Casi la totalidad, 90% desencadenada por litiasis. Es decir, se obstruye el cálculo, o perdón, el conducto por el cálculo, y lógicamente produce una irritación mecánica y química y se hace un círculo vicioso porque se edematiza la zona, sigue secretando o sigue apareciendo la bilis, no se obstruye y comienza un problema. Algo parecido a lo que ocurre también con la apendicitis. Puede producir una isquemia por todo el proceso inflamatorio que se tenga y puede necrosarse la vesícula biliar. Pero también una deficiencia por la circulación puede provocar una isquemia en la pared de la vesícula. El barro biliar también es una de las formas de colecistitis aguda, inflamación de la pared, que puede llegar a la contaminación bacteriana, con o sin litiasis. La colecistitis aguda sin cálculos es un 10% de los pacientes. Puede presentarse obstrucción por el contenido de la vesícula o presentar edema en la pared. Es lo que se observa preferentemente en pacientes hospitalizados por otros motivos. Factores de riesgo para padecer una colecistitis aguda. Estadio de sepsis, falla multiorgánica, a ver, caramelo.
falla multiorgánica, inmunodepresión, fácil de entender también, traumatismos mayores, quemadura, diabetes, etc. La morfología, ¿cómo vemos una colicistitis aguda? Generalmente dilatada, brillante, tensa, con exudado superficial. Dependerá del tiempo de evolución que tenga, ¿no? Una pared edematosa congestiva puede llegar a estar ocupada solamente por pus, o lo que se conoce un empiema, y eventualmente gangrenarse la pared, como ocurre con la vesícula, con la apéndice, perdón, y puede llegar a perforarse inclusive. Este es el aspecto de una vesícula gangrenada, caso extremo, lógicamente. En la pared de la vesícula, ¿qué vamos a ver? Si es que para que sea aguda o crónica, verán ustedes, aquí es una normal, tiene la mucosa, el corion, la muscular, etc. Entonces, uno de los fenómenos que hay, si es aguda, seguramente vas a encontrar mucho infiltrado inflamatorio agudo con necrosis, desfacelación de la pared. Y si es crónica, el hecho de que haya presencia de cálculos inclusive dentro de ella, que va a condicionar de que esto se atrofie más bien. Y como es un proceso crónico en la evolución, puede haber mucha fibrosis. Dependerá de cada cuadro, si es agudo o es crónico. Una colicistitis aguda que la tiene en el epitelio, con gran componente hemorrágico y presencia de innumerables polimorfos nucleares. Igual acá. Aquí prácticamente se ha perdido y verán ustedes que se está desfacelando la mucosa. La colicistitis crónica, ya lo hemos dicho, relacionada con litiasis en un 90%, evento repetido de cuadros agudos. La clínica es de proceso crónico. Sin embargo, una colicitis crónica puede hacer algún cuadro de colicistitis aguda sobreagregada. La morfología, de acuerdo al tiempo de evolución que tenga, pero es muy variado. Desde una apariencia normal, que solamente se encuentra el cálculo dentro y se puede justificar para la colecistectomía, lógicamente, puede ser normal hasta esclerosarse, es decir, una corteza gruesa que no se puede cortar a veces ni con el cuchillo, porque puede llegar hasta calcificarse la pared como proceso inflamatorio. Obviamente puede ser fibrosada, poco elástica, mucosa felpada, trabecular, despulida, con bilis, etcétera, de acuerdo, y la presencia de cálculos si es que los hay, lógicamente. El infiltrado inflamatorio es variable, linfocito, macrófago, plasmocito, fibrosis de acuerdo a la magnitud de la lesión, calcificación distrófica, lo que se conoce como vesícula en porcelana, que le decía se calcifica la pared propia de la vesícula, eventualmente una colicistitis antogranulomatosa, que son curiosidades más bien, una hidropesía vesicular que lo que tiene es un material o una sustancia, a veces transparente, a veces media mucoide, pero sin color, o transparente o muy clara. Por eso conoce hidropesía vesicular, que es muestra de que esa vesícula no ha drenado durante mucho tiempo y se está acumulando esa sustancia ahí. Y otro fenómeno, lo que se llama el fenómeno de Rokitansky-Ashow, que esta tiene la importancia que hay que diferenciarlo con focos de carcinoma que estén infiltrando. La diferencia es muy fácil. Los senos de Rokitansky-Ashow deben tener un epitelio normal, un epitelio inocente, aunque estén dentro inclusive de la capa muscular. Mientras que los carcinomas, lógicamente, esos epitelios que está esa glándula que están dentro de la pared vesicular deben ser atípicos. Una colicistitis crónica muy exuberante, miren, con hasta conformación de folículos linfoides en la mucosa, o la submucosa, perdón, la vesícula no tiene submucosa. Tiene el epitelio, que la mucosa, la zona del corion, y abajo tiene la capa muscularia del órgano en general.
Si es una colecitis aguda, miren ustedes, aquí no hay erosión, pero sí hay penetración de los polimorfos nucleares hasta la capa, hasta el epitelio superficial. Grandes conglomerados de proceso inflamatorio y penetración. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Granulomas intramurales dentro de la pared. Por otras causas, por hongos, que son curiosidades, ¿no? Este es el famoso seno de Rokitansky-Ashoff. Miren ustedes cómo entra una proyección de la mucosa hacia el interior. Y aquí hay que hacer el distingo, decía, si es que este epitelio es inocente, entonces hablamos de seno de Rokitansky. Pero si es atípico, hablamos de carcinoma. Esa es la importancia que tiene reconocer o diferenciar seno de Rokitansky-Ashoff que le decía. Alguna vez se puede sufrir hasta metaplasia hacia epitelio gástrico, así como que hay una metaplasia intestinal en el estómago, puede haber una metaplasia gástrica en la vesícula. Colecistitis eosinofílica en algunas condiciones muy especiales o que haya algún parásito metido también por ahí a veces. En pacientes con SIDA pueden verse Cryptosporidium. Nosotros a lo máximo hemos aspirado y hemos visto infección por citomegalovirus con inclusiones muy características, pero puede también comprometido en Mycobacterium avium intracelulares. Como ustedes saben, el paciente con estadio SIDA pues, es vulnerable a cualquier agente, así que no es raro encontrar alguna de estas infecciones raras que también comprometan no solamente a la vesícula, sino dentro de todos los órganos también a la vesícula. Este por un microsporidium, curiosamente. Esto no es nuestro, este es sacado de la literatura. Perdón, este es con citomegalovirus. El citomegalovirus es así, de la célula bien grande. No creo que haya otra por ahí. Y también tenía infección por Cryptosporidium en un cultivo o en una colección especial se hace la... Y como es SIDA, puede tener infección múltiple, ¿no? No nos extraña eso porque nosotros hemos tenido casos en pulmón hasta bacteria, virus, citomegalovirus y hongos. Simultáneamente, 3 infecciones en los pulmones. En este caso es solamente colecistitis por vasculitis, dice. ¿Cualquier vasculitis sistémica puede convertir a la pared vesicular? Por supuesto que sí, ya que tiene vaso sanguíneo, ¿no? El PAN, el lupus eritematoso, el síndrome fosfolipídico, esclerosis sistémica, en fin. Un caso de vasculitis, perdón, un caso de vasculitis y se reconoce por la necrosis fibrinoide de los vasos. Esto ya lo vimos en patología general. Colesterolosis, que es la presencia de histocitos espumosos por debajo del epitelio de la mucosa y dando este aspecto que se conoce como vesícula en fresa. Un punteado amarillento muy exuberante, a veces mínimo y otras veces, como en este caso, muy rico en este fenómeno. Y es en esta imagen, que inclusive forma o hay tendencia a disposición polipoide. Y lo que tenemos son por eso está muy claro acá, como verán ustedes, los histocitos espumosos están cargados de lípidos. Y los cambios neoplásicos que pudiera haber,
pueden ser hacia la malignidad también, provocando cambios displásicos, eventualmente leves, moderados, severos, y después devenir en un adenocarcinoma o un carcinoma de vesícula. Los cambios son ostensibles, uno lo puede ver. Este no es el epitelio normal de la vesícula, hasta llegar a una tipia mucho más marcada, como verán acá. Hasta llegar a un caso extremo de un carcinoma. El carcinoma de vesícula biliar es el tumor maligno más frecuente de la vesícula biliar. La incidencia es variable, en al menos 2 o 3 veces más frecuente en mujeres que en varones. Dicen que es por la cuestión hormonal. El diagnóstico se hace la mayoría de las veces en estadios avanzados, porque no se sospecha, pues. Como tiene dónde crecer, crece y crece y crece. Si no hay alteración de la función biliar, puede llegar, así como se llena de cálculos y sigue la vesícula funcionando o no presenta molestias, el carcinoma igual. Y de repente la vesícula se llena de tumor y recién comienzan las manifestaciones. Tanto que a veces es imposible la resección. Sin embargo, la mayoría de los casos de diagnóstico de carcinoma de vesícula se diagnostican en vesículas que han sido extraídas por otra causa, no por diagnóstico primario de carcinoma de vesícula. La supervivencia es muy pobre, miren, 10% a 5 años. Y es por el estadio tan avanzado en la que se diagnostica la mayoría de los casos de carcinoma. Mayormente afecta a mayores de 65 años. La relación entre procesos inflamatorios crónicos como la listiasis, especialmente con cálculo de colesterol, están bien establecidos. La coincidencia. El 95% de los pacientes con cáncer presentan litiasis. Pero miren, solo a 1 o 2% de los pacientes con litiasis presentan carcinoma de vesícula. Por eso que a veces no se puede estimar de que haya relación causa-efecto tan íntima para este caso. Es lo que les decía, el tumor se detecta en estadios resecables en un porcentaje mínimo. La morfología, ¿cómo se ve? La mayoría son difusos y decir, son muy duros. Un 30% forman estructuras de pólipos, polipoides, intravesiculares todos. Los tumores difusos pueden ocupar varios centímetros de superficie ocular y tienen consistencia muy firme. Esta es otra característica también, dice, los polipoides tienen mayor diferenciación y mejor pronóstico. Pueden ulcerarse, necrosarse, etc. Asienta con mayor frecuencia donde en el fondo y cuello vesicular, 20% de la pared. Por eso es que es difícil detectarlo a tiempo. Si naciera en el cístico o en el colédoco, lógicamente ya no es carcinoma de vesícula, es carcinoma de vía biliar. En el caso de la vesícula, adenocarcinomas, la gran mayoría, prácticamente todos. Un 5% son carcinomas escamosos o carcinoides. Carcinoides hemos visto una sola vez un caso de carcinoma, de tumor carcinoide y un caso de carcinoma escamoso en vesícula. Entonces, si apunta y dice que es un adenocarcinoma, 95% o más de posibilidades de acertar. Cuando se descubren, ya han invadido el hígado en forma centrífuga, pueden comprometer el cístico, conducto biliares y ganglios que les decíamos, el peritoneo. ¿Qué pasó? Acá estamos. Sí, acá nos tocaba. El peritoneo, tracto gastrointestinal, pulmones, son los sitios más afectados en los casos de metástasis. Es fácil entender eso, ¿no? La cavidad peritoneal será la principal. Y este es un caso de vesícula, verán ustedes que no hay cómo se ha metido
y esta es la vesícula. Caso de muerte, lógicamente, porque tenemos el hígado. Un caso que tuvimos también de un carcinoma de vesícula, acá estaba la vesícula, pero debutó con tumores de otro tipo y después se encontró que primariamente era la vesícula. Este es un tumor de vesícula. Miren, todo lo que, a pesar de que tiene cálculos también, esta lesión no ha dado molestias, porque se ha sacado, pero por los cálculos, no pensándose en que podía tener un carcinoma. Aquí la mayor cantidad de lo que ocupa la luz de la vesícula es neoplasia. Bueno, ya en la histología uno lo va recorriendo, va buscando, haciendo los cortes respectivos para poder calificar como tal a la neoplasia. Cuanto más o menos diferenciado sea un tumor, lógicamente siempre más agresivo, y como verán ustedes aquí no se parecen nada a eso. Pues el carcinoma de vesícula poco diferenciado, como cualquier otro adenocarcinoma. Adenoescamoso, todas estas variedades que son más curiosidades que otra cosa. Carcinoma de células en anillo de sello, carcinoma mucosecreto. Las lesiones metastásicas, dice que la vesícula puede ser así entre tumores tipo linfoma, leucemia, mieloma, muy raramente primarios. La presencia de melanoma en vesícula del hígado y vesícula puede considerarse metastásica. Nosotros nunca hemos visto estos casos. La ponemos ahí porque está apuntada en la literatura. Mieloma múltiple tampoco lo hemos visto, pero lo ponemos ahí como información para ustedes. Este es el pólipo colesterolósico. Miren ustedes la vesícula que tiene múltiples foquitos de colesterolosis y hay una estructura polipoide. Pólipo de vesícula colesterolósico. Y estos son los pólipos, que cuando uno los ve, lo que tiene debajo no es epitelios, no son histocitos cargados de lípido. Parásitos pueden comprometer. Fasciola hepática, clonorcicinesis, paragonismo, citosoma, ascaris lumbricoides. Lo que más hemos visto nosotros y es la fasciola. Y también hemos visto paragonismos alguna vez. Este es un caso que ya les presenté, creo, de la ascaris en vesícula. Raros, la fasciola. Y creo que con esto estamos llegando al fin de la jornada. ¿Qué hora tenemos? 21:54. Hasta aquí nomás les dejo. Les voy a mandar para que lo tengan ustedes como una forma de archivo, si se quiere, algo sobre la hepatitis. Como con seguridad eso lo van a ver en detalle, mucho mayor que con nosotros. En el curso de gastroenterología, y si no, sencillamente lo dejamos todo para ello. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 secciones que las vamos a enviar si es que el doctor Leif no la tiene a la mano. Bien, casi las 10 de la noche, nos estamos despidiendo. Dios mediante, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, doctor Verona. Buenas noches, doctor. Que tenga muy buen descanso. Chao, chicos. Gracias, doctor. Chao, chao, Muchas amigos. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Chao, Muchas mis gracias. amigos. Hasta el próximo capítulo. Gracias, Chao, doctor. Leif. Muy amable. Hasta luego, doctor. Cuídese mucho. Después coordinamos para las clases, por favor. Me las pueden enviar. Correcto. Muy amable. Correcto. Ya salimos entonces. Gracias, doctor. Bien, estimados alumnos, estamos por finalizar la clase. Gracias a todos y buenas noches.